Estoy en comunicación con el analista financiero, el economista Jaime Dunn. Jaime, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, un gusto estar en tu programa, Juan. Una cosa que preocupa a la comunidad internacional es la situación económica de Bolivia. Recordemos que muchos bolivianos confiaron en Luis Arce porque fue ministro durante muchos años de Evo Morales, hizo dentro de todo una buena gestión y sobre todo nos preocupa la situación de Bolivia a nosotros los argentinos, porque en el 2001, como usted bien sabe, los bancos no permitían el retiro de los dólares. Después se especificó, incluso hubo incautación de ahorro de muchísimos argentinos y ojalá que ustedes los bolivianos no corran la misma desgracia, porque no se puede ser la misma suerte. En este caso, ¿qué nos puede decir de la situación delicada que está atravesando Bolivia en el sistema bancario y sobre todo esta esperanza que tuvieron muchos bolivianos de confiar en Arce como si fuese el Maradona de la economía y hoy lamentablemente su gobierno hace agua en materia económica? Sí, mira, en el caso nuestro, yo digo, la historia es un poquito más triste, porque esto es algo que ya se venía diciendo, no los últimos 3 meses o años, sino básicamente desde el 2013, 2014. Muchos analistas, incluido yo, hemos estado alertando de este problema. Yo escribí un artículo que se llamaba El modelo económico, social, comunitario, productivo, diagnóstico de un modelo agotado, ¿no? Advirtiendo de que esto no iba a funcionar porque es un modelo que se basa en buscar el crecimiento con mucho gasto público y por el otro lado con mucho consumo. Entonces, obviamente un país puede crecer con eso, pero no de manera ilimitada y rápidamente esos recursos empiezan a desaparecer. Y por supuesto, como ya se preveía y se repetía, esto podía llevar a una crisis fiscal y una crisis especialmente en la balanza de pagos. Y eso es lo que justamente tenemos. O Tenemos sea, de un alguna manera era previsible esta crisis. totalmente, totalmente. Esa es la gran tristeza de todo esto, que es viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo y te tildan de alarmista y de que están simplemente exagerando la situación. Y mira, una cosa, Juan, que se repite mucho en Bolivia, lo han dicho muchos analistas, incluido yo siempre decía, el riesgo que corre Bolivia, y lo digo con mucho respeto, no es determinar en una situación compleja como Venezuela, porque todos dicen, ¿cuándo nos vamos a volver Venezuela? No, yo les decía, el riesgo que se corre es que cada vez nos parezcamos más a un país amigo como la Argentina, ¿no? Al final de cuentas, va a ser el exceso de gasto, el exceso de consumo que va a drenar al Estado de todos los recursos, encima con caída de ingresos fiscales y erosión de reservas, Y vas a Jaime, llegar a una también situación con muy el parecida. incremento de los bonos sociales, como pasa acá en Argentina. Allá está el bono dignidad, Juancito Pinto, el bono Juan Razurduy, que está bien dárselo a la gente que está imposibilidad de trabajar, pero a veces políticamente se le da a mucha gente que tiene capacidad Y bueno, laboral. claro, claro, ¿no? Y mira, Juan, el modelo es muy básico en el sentido de lo que busca es eh, capturar lo que se llaman los excedentes que producen ciertos sectores llamados estratégicos, como los hidrocarburos, la minería, y por eso se hizo la nacionalización en el 2006 para capturar esos excedentes que van a través del Estado como el agente redistribuidor de todo esto y redistribuye básicamente a ciertas industrias, ciertas empresas donde ya estamos plagados de empresas públicas y por el otro lado, como tú dices, con los bonos, hace esta redistribución de ingresos con esos programas sociales, que evidentemente no que estemos en contra de eso, pero deben ir realmente a la gente que lo Y necesita. aparte se desvirtúa, o sea, el fin del Estado es generar empleo, no distribuir excedente o subsidiar, porque la gente Bueno, quiere trabajar. Esta es la sí, verdadera yo economía. digo adicionalmente a lo que tú dices, y estoy de acuerdo, el rol del Estado, además, aparte de eso, es dejar que se genere riqueza, ¿no? Lo que Sí. tenemos
que hacer es no capturar excedentes y distribuirlos, los pocos excedentes que se generan y se van dilapidando en el tiempo, sino lo que debemos hacer es que el Estado debe dejar de que el sector privado, ¿no es cierto?, pueda generar riqueza, y esa es la riqueza que tiene que distribuirse automáticamente sin la participación directa del Estado. Entonces, una economía que en vez de generar riqueza, captura riqueza para redistribuirla, pues tarde o temprano se va a terminar, ¿no? Como se dice, el fracaso del socialismo se da cuando se acaba el dinero de los demás. Así es. Sí, y una cosa importante para adquirir dólares es fomentar el turismo. Y me llama la atención, si bien usted no es médico y yo tampoco, que en todos los países de la región, o la gran mayoría, permiten el ingreso libre, sin certificado, sin hisopado, y Bolivia es muy riguroso en esto. Ni en Europa, que sufrió más la pandemia, lo es. O sea, en este caso, la actividad turística, si se fomenta, puede ser una buena alternativa para generar divisas. Sí, totalmente. Tú tienes evidentemente el tema de turismo, más las exportaciones que las tenemos limitadas con cupos. Evidentemente lo que tú dices es cierto y todo esto nace, y capaz estoy simplificando mucho el tema, pero todo esto nace del tema de capturar excedentes. Entonces se considera que un turista es alguien que tiene muchos recursos, lo cual no es verdad. Y se ponen tasas, se ponen visas de entrada que no tienen ningún sentido. Un turista americano para entrar a Bolivia tiene que pagar en el aeropuerto más de $160, si no me equivoco. Entonces, imagínate una familia de 4 o 5 personas, ¿para qué vendría a Bolivia con un costo de entrada tan prohibitivo, ¿no es cierto? Entonces, es eso, se trata de capturar excedentes de todos, no Y aparte solamente de los... recordemos que el turismo es una actividad interdisciplinaria que abarca la hotelería, la gastronomía, o sea, es Por una industria supuesto. sin chimeneas, como se dice popularmente. Es más, Juan, mira, en Bolivia están sucediendo cosas que son inadmisibles, ¿no es cierto? Porque tú sabes que uno de los centros turísticos más importantes en Bolivia es el Salar de Uyuni, que es Sí, una en gran Potosí. maravilla, es una cosa espectacular. Y resulta de que comunarios fomentados por el tema ideológico, por el tema regional, etcétera, etcétera, y muy protegidos por la casta política, invaden a estos hoteles de sal, que son maravillas hechas de sal, los invaden, les destruyen los hoteles y ahora les ponen obligaciones de impuestos que todo impuesto es creado por ley. Y aquí las comunidades han creado sus propios impuestos de más de $90,000 anuales por Impuestos de hoteles y cosas facto, así. porque No, no son claro, legales. entonces no, hasta la gobernabilidad, la presencia del Estado simplemente no llegan a esos lugares donde el empresariado privado quiere hacer cosas nuevas. Lo mismo sucede en la zona de Santa Cruz, una zona muy rica de muchas tierras, muy importante para la producción de alimentos en Bolivia y el avasallamiento de predios privados, de tierras, cientos de hectáreas son tomados todos los días, ¿no? Por personas que al final de cuentas tienen de alguna manera la venia del Estado, ¿no es cierto? Ese es el problema. Jaime, los bolivianos están muy interiorizados de la situación económica porque las padecen. Los extranjeros, bueno, hemos escuchado un poco los orígenes de esta crisis que era previsible. El tema, ¿qué solución hay? Porque el boliviano está asustado, no puede retirar sus depósitos, ve que hay inflación, quizás no en grandes números como en Venezuela y Argentina lo hay. ¿Qué solución le daría al gobierno? ¿Qué consejo le daría al boliviano que apueste a la moneda local, que ahorre en dólares, que retire del banco? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo casi paternal le podría dar al pueblo? Bueno, creo que lo más básico, importante, es que quede claro que este, entre comillas, llamado modelo ya no va, ya se agotó, nació, como te decía, nació con una fecha de expiración que fue el 2014. Y la única forma que llegó hasta ahora es porque fue alimentado por dos cosas, un exceso de deuda pública, más se consumió todas las reservas internacionales del país. Entonces,
El primer consejo es al gobierno, y sé que nunca lo cumpliría porque iría en contra de todo lo que representa lastimosamente el gobierno en este momento, es que tienen que archivar y dar de baja este modelo económico, social, comunitario, productivo. Y si no lo quieren hacer, pues la única cosa que hay que hacer en este momento es trabajar en eliminar gran parte de las subvenciones que tiene y focalizarlo a quienes realmente lo necesitan. 60% de las subvenciones en el país van a la clase media alta, ni siquiera va a la gente que lo necesita en su mayoría. Tenemos un problema de combustibles que hay que resolver y eso lo que haría es hacer ganar tiempo ahorrando reservas al gobierno y eso ayudaría a que se pueda ya pensar rápidamente en un nuevo modelo económico basado, como estábamos diciendo, en la producción, con las exportaciones y con una participación muy importante del sector privado, porque una vez más en Bolivia se demuestra que un gobierno que es tan arrogante de que puede solucionar todos los problemas solo sin la participación del privado, eso simplemente no existe ni aquí, ni en Argentina, ni en ninguna parte del mundo. Les pongo dos ejemplos de dos países limítrofes a Bolivia, que es Argentina y Perú. Yo viví muchos años en Perú. Perú tiene una política de TLC, de Tratados de Libre Comercio, y Argentina no lo tiene. Argentina se maneja más con los ACE, los Acuerdos Complementarios Económicos. En este caso, a nivel bilateral, multilateral en el tema económico, Bolivia tiene que hacer uso de los TLC, se tiene que manejar con acuerdos de complementariedad económica, cómo tiene que manejarse. Bueno, definitivamente el activar los otros mecanismos de crecimiento de otra economía, que es la inversión privada, que incluye la inversión extranjera directa, la inversión nacional y las exportaciones, es fundamental. No solo que este modelo es totalmente hostil contra el inversionista privado y extranjero, sino que encima no deja que las exportaciones puedan surgir con las cuotas de exportación y los techos de exportación que se han puesto. Entonces, definitivamente tiene que abrirse. Ese es el futuro de Bolivia, exportaciones, inversión privada. Y bueno, Bolivia tiene, sin embargo, una característica muy especial, Juan. Este modelo ha hecho que la informalidad y por el tipo de cambio fijo que se maneja y las prerrogativas que se dan a la informalidad, ha hecho que el contrabando sea muy grande en Bolivia, a tal punto ¿Contrabando en donde qué rubros? absolutamente en todo. En Bolivia encuentras productos de cualquier parte del mundo que son mucho más baratos, mucho contrabando viniendo justamente desde la Argentina, aunque últimamente por la apreciación que ustedes han tenido con la inflación en sus precios, ya no es tan competitivo como antes, pero estamos inundados por el contrabando, ¿no? Y eso es lo que mantiene la inflación baja en realidad. Juan, eso es uno de los elementos O sea, la fundamentales que economía mencioné. informal de Bolivia genera que haya poca inflación. Exactamente, sumado a las subvenciones que tenemos a los combustibles. Entonces, no es que no existe inflación en Bolivia, lo que pasa es que la inflación está reprimida de alguna manera a un costo de más o menos 2.000 millones de dólares al año. Eso es lo que le cuesta a Bolivia mantener la inflación baja, más el hecho de sacrificar a todo el sector industrial boliviano, porque hay que abrir la economía y dejar que fluya el contrabando. Entonces, es interesante, tú mencionas los tratados de libre comercio. Yo digo, Bolivia ya los tiene. Al tener tanto contrabando, es como que prácticamente está abierto a que de cualquier país puedan ingresar productos e inundarnos con el contrabando. Pero por supuesto, la formalidad de tener tratados de libre comercio, porque el contrabando tiene costos Y también. aparte Eso también con el podría, Tratado de Libre Comercio se permite al boliviano exportar, que también es importante. fundamental, que es lo que tenemos que buscar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sector de la agroindustria boliviana y la minería, estamos hablando de minería y agroindustria de nivel mundial, con un know-how espectacular y con una tecnología de primera línea. Entonces, ¿cómo eso no se va a utilizar y no se va a permitir de que ayude al país cuando estás en un momento que obviamente necesitas reservas y uno de los proveedores de reservas más importantes son las mismas exportaciones? En Bolivia está prohibida la biotecnología, por ejemplo, algo que es normal en otros países como en la Argentina. Entonces, no puede ser
que por defender por temas ideológicos ciertos temas, estamos haciendo que nuestras industrias estén quedándose atrás con relación a Paraguay o la Argentina, por supuesto. Yo siempre grafico de esta manera. Digo, el billete de más alta denominación en Argentina, 1.000 pesos, que equivale a 2 dólares y monedas. El billete de más alta denominación en Perú, 200 soles, que equivale a alrededor de 60 dólares. En Bolivia, de 200 bolivianos, que es alrededor de 30 dólares. En este caso, hay posibilidad de que se devalúe más la moneda, porque acá el billete más alto es prácticamente irrisorio. Sí, bueno, mira, todo apunta a que la presión sobre el tipo de cambio va a continuar. Aunque el gobierno no mueva el tipo de cambio oficial, sabemos que se generan mercados paralelos. Ya tenemos un mercado paralelo que está alrededor de 7.30, Incluso, disculpe, 7.40. arrestan a los que venden el dólar, digamos, más Y de lo claro, permitido. y claro, además se está dando una cosa totalmente ridícula en el país. A ver, hoy en día los que están comprando a 7.40 dólares son los grandes exportadores, los grandes importadores, incluyendo el mismo sistema de intermediación financiera, por no decir los bancos. O sea, los bancos están comprando esos precios, pero van y te arrestan a la gente que está haciendo lo mismo en la calle. Y eso tiene pues muchas implicaciones. Primero, que el mensaje que estás mandando a la gente es de que el mercado de la divisa ya está siendo controlado. Bolivia se ha caracterizado siempre por ser un país donde había libertad de tipo de cambio. Tú podías usar y libertad del uso de moneda. Podías pagar el taxi con dólares y O tu sea, era una restaurante si querías. economía bimonetaria. Se podía pagar en Exactamente, ¿no? Con peso una libertad. boliviano o en dólar. Exacto, una libertad de uso cualquiera de estas dos monedas muy amplio y muy bueno. Entonces, ahora resulta que te están eliminando esa libertad de movimiento de divisa, esa libertad del manejo libre de la divisa y ya se están también afectando los derechos civiles de las personas, ¿no es cierto? Entonces, esto se está volviendo más complejo, lamentablemente. Y por el otro lado, recordemos que en realidad el precio de cualquier cosa, incluyendo el precio de la divisa, es un gran comunicador de información y nos está informando lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, que está faltando dólares en la economía. Entonces, tú el obstruir esa libre formación de precio, lo único que va a hacer es distorsionar el mercado y vamos a empezar con el tipo de cambio exportador, con el tipo de cambio X, Como Y, pasa acá en Z, Argentina, que está turista, el dólar como pasa en Qatar, el dólar blue, Argentina, el ¿no es dólar cierto? Vas a soja. tener, exacto, y vas a tener con una variedad de tipos de cambios dependiendo de los tipos de controles que se vayan poniendo, y evidentemente es lo peor que le puede pasar a Bolivia en este momento. Muchísimas gracias, Jaime. Esperemos continuar con esta serie de entrevistas porque es muy importante que la población sepa lo que va a pasar con la economía de Bolivia. Muchísimas gracias. A ti las gracias, Juan, un gusto. Para más información sobre la actividad de Bolivia y de nuestra región, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube.